Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Del espacio, Del como espacio. Star Trek, fan, cómo nació, ya, sí, cómo nació el Slash. No, estaba viendo, la verdad ni leí mucho la noticia porque me da la ansiedad. Pero esta parte de Mm. que quitaron la película de lo que el viento se llevó. Ah, no creo que no fue exactamente eso, pero no lo que hizo HBO, que es lo que creo yo que es más correcto hacer, no Ujú, quitar las cosas, ujú, es la quitaron para agregarle un como disclaimer ujú. de que los temas tratados en la película pueden ser, están históricamente en un contexto del pasado, pero que en la actualidad no se consideran algo positivo y hay que tener como la responsabilidad social de entender eso. A ver, Que eso es lo que eso. hay que hacer, Ujú. eso fue lo que quitó. Lo que pasa es que el titular era amarillista. Ay, y a eso es a lo que no le doy clic justamente, por Mm. el título muy clickbait. Sí, Y que soy sí, sí, sí. muy dada a morder los anzuelos, sobre todo cuando hay Yuri de por medio. Pero Ay, estos yo no. no. Yo sabes nada. Yo no muerdo anzuelos porque ya perdí la fe. Entonces yo de una mira dijo, no, explican esto primero, pero no te voy a dar mi clic. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces me voy directo a comentarios. Yo Porque necesito. hay un montón de comentarios basura, Ujú. pero siempre hay que explican. Y ahí una vez que explican y yo sé de qué vamos a hablar, es que yo decido si doy clic o no. Muy bien. Necesito entrenarme en el camino del Jedi para eso. Pero iba más un poquito al tema de esta cultura de la cancelación. Ujú. Por que algunos quieren que este tipo de contenidos sí sean borrados totalmente, pero dices, güey, no. Este es algo que se vivió y las generaciones tienen que conocerlo porque a final de cuentas necesitas el antecedente para tratar de no repetirlo. Totalmente, totalmente. Además que siempre van a haber ciertos grupos que van a negarlo. Uh-huh. Y a medida que pase el tiempo va a ser mucho más fácil olvidarlo. Entonces, que quede el antecedente para que sepamos de dónde vinimos, para que entendamos por qué estamos como estamos y tratemos de no repetir eso en el futuro, es súper importante para el tipo de especie que somos nosotros al menos. Es súper importante. O sea, por Dios, es como decir, borremos lo del holocausto porque fue horrible. Uh-huh. Y es como, no pueden borrarlo del holocausto porque fue un hecho, es algo que pasó, es horrible, pero es necesario saber qué pasó, enfrentarlo y no volver a repetirlo. Y así todo, hay actualmente un montón de gente que es negacionista del Uh-huh. holocausto. ¿Cómo puedes ser negacionista del holocausto? Ay, como los terraplanistas, los antivacunas, los... Volvamos a este dicho, que pendejos hay en todas las épocas, pero ahora están saliendo de su escondite. porque las redes sociales dieron la oportunidad de darle opinión hasta a las personas que no deberían opinar. Sí. Y el término opinión, yo que se malogró, como que de un día al otro, opinión terminó siendo como un derecho transversal casi que ilimitado. O sea, yo puedo opinar porque yo tengo derecho a tener una opinión, ok, hasta ahí vale, pero yo puedo opinar lo que yo quiera porque yo tengo derecho a pensar lo que yo quiera. Y Uh-huh. ahí es como, porque no, o sea, tú tienes derecho a opinar, pero tú tienes que estar consciente que no porque sea tu opinión es válida. Exacto. Es Y como, vamos a ponerlo a la par, aunque no debería.
De estas leyes del aborto. No porque exista el derecho, estás obligado a usarlo. Y opinión no es nada más abrir la boca. Obvio la sabiduría. Me encanta porque ni siquiera es como, hola, estamos aquí grabando y vamos a conversar de cosas, gracias por escucharnos. No, vamos a lo que vamos. No, nosotras de una. ¿Quién va a saludar? Nada, aquí, naturales, siempre. Mira, el saludo es una hipocresía muchas veces. Muchas veces, pero de todas maneras, si hay alguien ahí escuchando y que todavía está escuchando por algún motivo incomprensible, gracias. Hola, público conocedor. No. Bueno, ya, entonces, cultura de la cancelación, las opiniones. Ajá. Y el aborto. Tú estabas hablando de que no por el hecho de que se legalice el aborto significa que tienes que practicarte un aborto. Exactamente, igual con, o sea, un derecho es eso, o sea, lo puedes ejercer, pero nadie te dijo que de a huevo tienes que hacerlo, o sea. Exactamente, de hecho es mi mayor problema con todo este tipo de discusiones sociales, porque al final el aborto, los derechos LGBTIQ+++, el tema central es que hay un grupo que está pidiendo derechos. Hay otro grupo que se siente con la atribución y un poco siento yo con el ego de decir, no tienes derechos porque lo que tú haces no está bien. Luego tú te preguntas, pero ¿quién dice que lo que yo hago no está bien? Dios. Ok, pero las leyes deben ser laicas. ¿Por qué tú me estás queriendo regir en base a una religión que yo no profeso, por ejemplo? Pero es que la palabra de Dios no se puede. No, ya. Quita el tema religioso. Entonces, ¿qué quedamos? Pero es que la familia está en la Constitución y está regida, es una mujer y así siempre ha sido y no pueden cambiarla. Y así siempre ha sido. El matrimonio siempre ha sido. Ok, muéstrame en la historia dónde está que el matrimonio siempre ha sido. El matrimonio es una creación humana, por lo tanto, puede ser modificada por los mismos humanos. ¿Quién tiene derecho a decir y a decidir que tu persona, que no ha cometido ningún crimen ni le está haciendo daño a nadie, tiene menos derechos por ser o tener ciertas preferencias o querer vivir su vida de cierta manera? ¿Y cómo es posible que tú, otro sector que está ahí queriendo quitarle esos derechos, diga, pero yo tengo también derecho a expresar mi opinión? Ustedes siempre se quejan cuando nosotros hablamos del orgullo heterosexual. Ay, ya llegaron aquí a decirnos cosas en contra. Si nosotros también tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a decir que no estamos de acuerdo con la manera en la que ustedes viven sus vidas. Sí, tienen mucho derecho a no estar de acuerdo, pero no tienen derecho a quitarnos derechos, porque nosotros no les estamos quitando derechos a ustedes al pedir derechos. Estamos diciendo, queremos también tener derechos. Entonces ya hay que como tienes tú, entonces, nada más déjamelos a mí también. Exacto, yo no sé si me doy a entender, pero a mí me perturba un poco el debate ese, porque siento que es un argumento hiperusado, que abusan mucho estos otros sectores de la opinión, justamente, porque como todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, inmediatamente sienten que por tener derecho a una opinión, automáticamente es válido. Y yo he escuchado hasta, me acuerdo, nunca se me ha olvidado, no sé por qué, pero no, me marcó tanto. Yo estaba así, semidormida de madrugada. Mi madre dejaba prendida la radio y se escuchaba porque noche. Y era la Radio María, una radio religiosa de aquí de mi patria. Y una vez habló
Bueno, mira, habló un sacerdote, asumiré, y que decía, nosotros vamos a hacer queremos hacer también una marcha para proteger a la familia y para expresar nuestra opinión de que la familia solamente puede ser constituida entre un hombre y una mujer porque así Dios la creó. Me recuerda un poco al discurso de esta niña youtuber colombiana que hace unos años se hizo infamemente famosa por el tema de decir que toleraba a los homosexuales, pero aunque no esté bien para Dios, igual está bien. Entonces él estaba así como, ok, vamos a dar nuestra opinión. Y ellos se enojan y no nos permiten expresarnos a nosotros, mientras que ellos pueden ir y expresarse y decir que quieren sus derechos. Y yo estaba semidormida, te lo juro, y me puse a discutir mentalmente con este señor, entre mentalmente y susurrante. Era como, señor, no, ¿qué me está pasando? Como que esas ganas que dan mentales de imaginarme llamando a la radio y ponerme a debatir con el tipo. Señor, no es te lo juro, estaba así, pero armándome toda la cabeza, porque uno igual se desahoga, como cuando discutes mentalmente con alguien y sientes que discutiste, entonces ya como que un peso se te fue, bueno, algo así hice yo, fue como un desahogo kármico, y yo decía, no, porque este grupo está pidiendo por derechos, y literalmente usted lo que está haciendo es pedir porque no les den derechos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la diferencia? Nadie le está quitando derechos a usted. Nadie. Pero usted sí lo está haciendo con su libertad de expresión o con su opinión, como quiera llamarla. Y es como tan frustrante porque ocupan un montón ese argumento, porque ahora está siendo muy manoseado el hecho de que todos tenemos derecho a tener una opinión. Es como, ok, pero no todas las opiniones son buenas. Hay algunas que son literalmente una basura. Entiendan eso también. Sí, se les conoce como boca de esfínter. Nada más. Gracias por entender el concepto. Pero sí, hay opiniones muy buenas y yo creo que las opiniones deben ser fundamentadas, no en la Biblia, no mames. Porque o sea, es un libro que tiene miles de años y habla de unicornios, güey, son cosas que no has visto, o sea, cosas que no puedes comprobar. Y hay otras cosas que sí te pueden fundamentar, que se basaron en todo su método científico, digamos. Entonces, si vas a dar argumentos, por favor que sean válidos, y si no, pues la verdad cállate el hocico, porque te estás llevando, bueno, primero estás quedando como un pendejo, y oye, no censurar las malas palabras. No censures. X. Bueno, además que son unos pendejos, merecen ser llamados así, creo que sí, es que hay que llamar a las cosas como son, y la verdad sí es una total pendejada basarse en eso. Total, es retrógrado, es para mí es un total sinsentido, y lo más frustrante es que tú te das cuenta que no puedes debatir con esta gente porque no son capaces de abrir su mente a otro tipo de realidad. Están tan enfrascados en que su modo de ver la vida es la vida, que no se dan cuenta que no necesariamente es así. Es un poco lo que sucede con, típicamente, se generaliza, pero obviamente sabemos que hay un montón de excepciones, pero típicamente con los gringos pasa eso, tienen ese estereotipo de ser muy autocentrados y de ser muy de vivir en su burbuja,
hace muy poco comenté un video que alguien compartió en Facebook acerca del tema de mascarillas. De que un montón de gringos, creo que era en el estado de la Florida, hablando sobre que cómo era posible, era casi pero un ridículo, un pecado que les pidieran usar mascarillas, obligaran a usar mascarillas, pasando por encima de lo más sagrado que es su libertad. Y te daban unos discursos y que salía Dios ahí también, que Dios los va a juzgar a ustedes por estar haciendo esto de obligar a la gente a usar mascarilla y que bla, bla, bla. Y yo me quedaba así como, a ver, ok, ya estamos acostumbrados, ellos son así, ok, pero el hecho de que estemos acostumbrados y que ellos sean así no lo justifica, ni mucho menos. Y yo pensaba, el gran problema con estos señores, que todos lo sabemos, es que para ellos Estados Unidos es el mundo. Es como sus películas. Y la sociedad, sí, y la sociedad son ellos mismos. ¿En qué sentido? Que su libertad, ellos hablan mucho, de una manera muy megalomaníaca, de hecho, de la libertad, pero la libertad solamente cómo les acomode a ellos. Cuando se trate de su libertad y de cómo ellos conciban el concepto de libertad, pero no de cómo es la libertad realmente, porque lo que estos señores tienen que entender es que su libertad de usar o no usar mascarilla va a pasar por encima de la libertad de otra persona que, por ejemplo, tenga un sistema inmune vulnerable. Tú, persona que quiere defender su libertad de no usar mascarilla, estás pasando por encima de la libertad de una persona que requiere que tú uses mascarilla. Y ahí nos metemos en el cliché que el respeto, la libertad y cualquier cosa que hagamos, el límite que tiene es en dónde empieza el del otro. Y ahí se les olvida, pero se les olvida cuando les conviene. Porque mira tú que esta gente, obviamente, de un sector bastante conservador político, hablan de la libertad y manosean el concepto de libertad y de que cómo es posible que me quiten la libertad, pero ellos lo que más hacen es quitarle la libertad a otras personas en miles de temas, incluyendo el del bicho pero en todos los temas sociales, pero ahí no importa porque no es libertad lo que están pidiendo, que es libertinaje, es pecado, ahí ya no es libertad, porque ellos no lo ven así. Entonces, por eso digo, ellos no viven en sociedad, viven individualmente y su individualidad la traducen en la sociedad. Y eso hacen todas estas personas también cuando creen que su manera de ver la vida es la manera de ver la vida. Y no entienden que no necesariamente es así. Son, en resumen, un montón de mis tías homofóbicas. Son mis tías. Son mis tías. La señora de la mascarilla era mi tía. O sea, es que sí, casi puedo verlas con su cabello rizado, gordita, mandil. Y apuntando con... Voy a mandar el video. A lo mejor era tu tía. O mi mamá. Muy probablemente. Ay, sí, yo creo que coincido allí. No se están pasando el llamado contrato social por el Arco del Triunfo. Me encantan tus conceptos académicos. Sí, son muy estudiados, claro. Han sido validados por la RAE. Mira, yo los valido, pero espérate, te lo juro que sí. Para mí son súper válidos. Y quien diga lo contrario, que se las vea con todas nosotras. Sí, sola proofs. Mira, sí, se lo pasan por el Arco del Triunfo, porque al vivir en sociedad, cambiamos una cosa por otra. La libertad es relativa, porque si uno quiere ser completamente libre, tendría que vivir en una islita.
pero nosotros queremos los beneficios que nos da intercambiar cosas con los demás. Sí. Y esto mismo incluye que tienes que bajarle unas rayitas a tu libertad, tienes que comportarte de alguna manera que agrade a los otros, pero tampoco hay que bajarle tantas rayitas, porque cuando nos bajaron esas rayitas agarraron a un montón de grupos y dijeron, fíjate que tú no, nosotros somos una de las minorías más que más ha vivido eso. Tú no, tú la verdad sí tendrías que casarte con otra persona de otro género, de un género distinto al tuyo, porque tienes que tener hijos, porque Dios lo dijo. Es que está muy jodido todo esto porque aprovecharon su poder. Que da la casualidad que los poderosos eran justamente personas muy ricas, las cuales muchos eran de la nobleza, y en ese tiempo, bueno, principalmente en estas culturas occidentales, bueno, en realidad todas, ¿no? Las que tenían un tipo de monarquía se creían elegidos por Dios. Entonces sigue siendo que los elegidos por Dios tienen el poder, entonces yo voy a decidir quién sí y quién no. Y pues es un aprendizaje que llevamos miles de años y lo queremos desaprender, pero... Mi casa es un solo ciclo, estamos muy de acuerdo contigo. Llévenme con ustedes. No, estabas hablando de la historia, de las monarquías. Sí, me baso mucho en eso, pues es que son cosas que tenemos muy arraigadas y una de las cosas, ya que tomamos la religión y es la culpable de muchos de nuestros males, la religión nos metió miedo. Ajá. La gente no cree en Dios porque lo quiera mucho, porque sea un ser benevolente. Más bien es por un temor a un castigo. O sea, sí, es como... Una vez conversé en ese tema, sí. Es como los niños y la Navidad. O sea, sí, me porto bien para obtener un regalo. Ajá, me voy a portar bien todo el año o lo que se pueda de él porque me van a dar un regalo. Uh-huh. Y si no me van a dar carbón. Pero ese como que es nuestro entrenamiento, porque ya después te meten un poquito más el concepto y ya es un poquito más aterrador porque te vas a quemar en las llamas del infierno. Y dices, güey, ya después vas aprendiendo que la verdad puede que ni haya ni un cielo ni un infierno, o puede que los haya, pero ya los estamos viviendo. o sea, personas que lo viven a diario. Yo, por ejemplo, tengo mi karma instantáneo. Hago bullying y al rato ya me estoy dando en la madre. Y así es como, pues, o sea, no creo que estés acumulando puntos para decir, mira, te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. No, ya los pagaste. Si haces cosas buenas se te regresan, quién sabe cuándo, pero te lo regresan. Ojalá llegan en un cheque de algunos millones, pero me conformo. Me conformo, la verdad. Pero volviendo al asunto, porque yo siempre me voy por la tangente, pero estamos hablando de otro tema. Es esa parte, tienen miedo. Y también creo que, bueno, porque también hay una parte en la Biblia que dice, no, pues que ayuda a tu hermano, aconséjalo para que se porte bien. Y también pues tenemos una cultura del superhéroe,
que yo te quiero salvar a ti. Y dices, güey, pero yo no quiero que me salves. ¿Y de qué me estás salvando? O sea, pero yo siento que esa cultura del superhéroe va más de la mano con la condescendencia que con la salvación per se. Exacto, sí. Porque no muy condescendiente, muy. Sí, claro, y es por su maldita superioridad moral, que la moral es una rayada de madre, porque Dios, no sé qué hacer con ese término de la moral. Aparte es muy subjetiva y son muy hipócritas. ¿Y por qué estás basando tú, bueno, tú no, pero ellos que tienen el poder? yo soy tu tía. Tú no eres mi tía. Tú debes... No, qué horror. No. O sea, que tú fueras como mis tías, no. Es más, ya habría acabado en mí, sí. Por favor, no. O sea, sí tienes un gato, pero... Sí, tengo, y 5 perritos. Pero no soy tu tía. Gracias. Ya te veo apuntando, amenazándome con la cuchara con la que estás preparando el arroz. Era todo una trampa, era todo un engaño. Ay, ya, esto es todo muy entramado. Pero, o sea, son representantes de una población. Pero no estás buscando el bien propio ni tu superioridad moral, o sea, no tienes que ver por qué es lo que le conviene a los que estás representando. La verdad es que yo siento, sí, es que es muy complejo. Yo siento que en sí las religiones como tal no están mal. No es la religión el problema. El problema es cómo se usa la religión. Especialmente porque esta gente no es que llegue y diga yo creo en esto, Dios dice esto ya, digamos, Dios dice esto. Dios dice que tú no puedes casarte ni puedes estar ni enamorarte de una persona de tu mismo género, no puedes, ya, no. Pecado. Ok, pero al mismo tiempo que esa persona predica eso y fuerza y empuja y obliga, y muchas veces los disque estados laicos, por razones religiosas, siguen ese mismo patrón, y un montón de creyentes siguen ese mismo patrón porque Dios, esta misma gente en su vida está haciendo lo mismo que dice que es pecado. O sea, llega a tal punto, yo no digo, hay creyentes que sí, como que predican y practican lo mismo, estamos de acuerdo, pero hay muchísimos que no. La religión es usada como un método para manipular y controlar a la población. Y ese es un problema. Y tú te das cuenta de eso justamente por lo que comentabas, que es a través del miedo que te hacen actuar. Tú no estás actuando para ser una buena persona, estás actuando de cierta manera para evitar un castigo. Tú llegaste a creer que por rezar un Padre Nuestro y un Ave María, el pecado que cometiste desapareció. Moralmente hablando, lógicamente hablando, éticamente hablando, eso no tiene ninguna lógica. Es una manera sumamente conveniente y simplista de ver la vida. Y conveniente y simplista cuando conviene, cuando les conviene a ellos. Entonces, claro, esta iglesia católica, la iglesia protestante y tantos otros cultos que tienen un cierto nivel de poder y de influencia sobre la gente, vienen y predican de cierta manera, pero a la vez, a puertas cerradas, están haciendo todo lo que no te dejan hacer a ti y por lo que a ti te castigan.
¿Dónde está? O sea, la doble moral en todas las esferas poderosas, pero especialmente con las religiosas, porque la religión se basa en la moralidad, entonces es muy directo, es muy directa la contradicción que hay. ¿Dónde queda? Yo no creo que en sí esté mal el tener una religión, el ser una persona espiritual. En particular, yo no profeso ninguna religión, pero yo sí soy una persona muy espiritual. Pero no veo para nada mal que la gente sea religiosa. Lo que yo veo mal es justamente la superioridad moral. Uh-huh. Y el hecho de que el bien y el mal se transforme en una herramienta de cambio a conveniencia, según lo que tu fe profesa, y que tú no seas capaz de darte cuenta que estás pasando por encima de los derechos de otras personas en base a algo que las otras personas no tienen por qué seguir. Es como si alguien del Islam llegara y le dijera a los católicos a las mujeres católicas que deben usar una burka. La burka, o sea, ¿cómo van a decir, no, pasan por encima de mi libertad? ¿Cómo es posible? No. Eso mismo es lo que ellos hacen con el resto. Uh-huh. La gente del Islam que usa la burka por voluntad propia, porque así lo creen, súper bien. Pero ellos nunca le van a venir a imponer eso a los demás. ¿Por qué entonces los católicos o de otras religiones tienen que venir a imponerle a la gente que no practica sus creencias las cosas que ellos dicen que hay que hacer? No tiene ningún sentido y no es correcto tampoco. Y además, como tú decías, todo esto se basa en cosas históricas. La historia es muy curiosa y te explica muchas cosas, pero también te hace ver, especialmente creo yo, en esta época, que es algo que yo he discutido mucho con mucha gente, que yo siento que, pero esto ya es una opinión súper personal, yo siento que las luchas sociales se están haciendo, especialmente las luchas sociales de aceptación, se están haciendo de manera muy perjudicial, pero no es culpa de los grupos que están pidiendo por sus derechos. Es culpa de cómo evolucionó la sociedad. La necesidad de etiquetarnos tanto y de que haya una y otra etiqueta es porque como seres humanos la base que tenemos es que somos diferentes. No va a haber manera de que una etiqueta nos defina a todos por igual, porque todos somos una etiqueta. La razón por la que la comunidad LGBTI sigue teniendo siglas es justamente por eso, porque en estos momentos estamos pidiendo representación, porque socialmente hablando, la representación ha sido muy, muy mermada a dos sectores. Y esos dos sectores, un hombre y una mujer, están definidos por unos estereotipos tremendamente marcados, y si salen de ahí, ya hay problemas. Pero como seres humanos, lo que necesitamos no es decir, no, es que miren, existen también personas que son así, y otras que son de esta otra manera, y otras que no son ni mujeres ni hombres, pero o pueden ser mujeres a veces o hombres a veces. No, es que da igual, tú te quieres sentir como tú te sientas, y punto. Somos seres humanos, esa es la única etiqueta que debería existir. Hay seres humanos que pueden embarazarse, hay seres humanos que pueden embarazar, hay seres humanos que no pueden ninguna de esas dos cosas, hay seres humanos a los que les va a gustar otro ser humano con ciertas definiciones, que tengan boobies, que no tengan boobies, que sean de pelo largo, que no. Tú como ser humano puedes venir del color y de la forma que se te pegue la gana. Yo siento honestamente que en vez de seguir buscando aceptación, como abriendo estas etiquetas y ampliándolas, deberíamos simplificarlo, porque nunca vamos a llegar al punto en el que todos seamos representados si seguimos buscándolo por el camino contrario. No sé si me explico. Sí, claro. Mira, yo hace un año, sí, fue hace un año justamente, porque venimos saliendo del mes del orgullo,
Veía que acababan de hacer la dichosa bandera heterosexual. Y entonces yo... Ni me hagas empezar. Perdóname, pero yo le decía a mi hermano, porque antes de eso habían separado así como, esta es la bandera sexual, esta es la bisexual, esta es la pansexual. Y yo le dije a mi hermana, es que esto es muy pendejo, porque la bandera del arco iris ya está representando a todos, incluso a los heterosexuales, porque está representando la diversidad que existe en una sola cosa. Es un símbolo que nos está representando a todo. Y como que esto engloba todo lo que tú acabas de decirnos, porque en una lucha que estamos teniendo para que nos traten a todos iguales, no importa qué es lo que te gusta, ni con quién te quieras acostar, nos estamos no nos estamos uniendo, sino que nos estamos dividiendo. O sea, exacto, tú ya eres un individuo y puedes formar parte de uno u otro grupo. Es como la vida misma, güey. O sea, nacimos parte de una familia. Eso ya a mí me dio tales apellidos. Y después fui a la escuela y fui en el grupo A, mientras otros fueron en el grupo B. Pero eso no me excluye de que siga siendo parte de una familia, de tal escuela y de tal grupo. Es lo mismo que pasa allí, bueno, en la vida, chingada madre. Ese es el punto. Somos parte de un universo. Y como parte de él, queremos que todos tengamos los mismos derechos para poder hacer uso de ellos, o no, pero tenerlos. No importa quién me gusta, con quién quiera acostarme o no, mi color de piel, de dónde nací. Solo quiero tener esos derechos, aunque no los vaya a utilizar, pero tenerlos. Y tener la libertad de ser lo que se me pegue la gana. Exactamente. Mientras, el tema es que para eso existen las leyes, o sea, mientras tú no le estés haciendo daño a otras personas, mientras tú no estés pasando por encima de los derechos de otras personas o encima de las libertades de otras personas, está bien. ¿Qué importa si tú como ser humano quieres verte con el pecho plano, pero tener el órgano femenino, o que te guste esta persona, que te guste esta otra, ¿qué importa? Que te quieras vestir con un vestido, tener el pelo corto, tener el pelo azul, tener lentes de contacto, o no tener ninguna de esas cosas y raparte. ¿A quién le importa? ¿En qué cambia eso tu valor como ser humano? Tu color de piel, la falta o no de tatuajes, de lunares, de marcas de nacimiento, la altura, el peso, no cambia en nada, pero en algún punto, en vez de evolucionar, por eso digo que fue un tema que la sociedad evolucionó de cierta manera, porque podríamos haber evolucionado de la otra manera. En la historia los roles de género más marcados eran necesarios en ciertos momentos de la historia, especialmente muy en el pasado. Ya después no. Pero después hubo, y por eso que también el heteropatriarcado y la masculinidad están manoseadas, porque hay que asumir las cosas, hay que decir las cosas como son. Los hombres tuvieron en algún momento, por evolución social, el poder. Y en vez de decir, ya estamos en un periodo, en un momento donde podemos tener los avances suficientes para saber que las mujeres también piensan, las mujeres también pueden tomar decisiones, y básicamente
somos equitativos, en vez de decir vamos dando los mismos derechos, dijimos no, es que no queremos soltar nuestra autoridad, nuestra superioridad. Se quisieron quedar ahí. Sí, y bueno, esto es algo que se ha repetido, o sea, es como los que están nuestros representantes en las cámaras de diputados, senadores, etcétera, realmente están viendo por su propio bienestar y su futuro bienestar. Exactamente. Se dan más poder y nos lo quitan a nosotros. Y hablando de eso, pues nosotros llevamos un ratote hablando de los derechos que queremos, pero también de las obligaciones y de cómo se van a tratar a distintos humanos que también por sus mismos privilegios no llegan a sufrir estas cosas. Por ejemplo, si ya tienes cierto color de piel, género, etcétera, muchas veces no se te aplica la justicia a ti. Uh-huh. Que porque tú ya eres güerito millonario, no vas a pisar la cárcel porque hiciste una cosa realmente repugnante. Y una persona que como Jean Valjean nada más compró, se robó un pan para su sobrino, pasó 25 años en la cárcel. O sea, no, sí, el tema del racismo y de la xenofobia, es que va todo de la mano. Sí, sí, está muy bien que lo menciones, porque va todo de la mano. Es eso, o sea, no es nada más que pidamos estos derechos, sino que realmente es un tema de equidad en general. No nada más por lo que me puedas dar, sino si en alguna ocasión yo llego a lastimar la sociedad, que se nos trate a todos de una manera justa. Exacto. Porque ya no nos podemos hacer pendejos con el hecho de que tu color de piel, tu nacionalidad, tu religión, tu orientación sexual, tu género, tu lo que sea, no condice lo que tú eres como persona. Uh-huh. Tu capacidad intelectual o las decisiones que tú puedas tomar en la vida, a menos que tú tengas alguna condición específica, pero eso ya estamos hablando del ámbito médico, ya es otra cosa. Uh-huh. Pero en un inicio somos todos iguales, y no es el cliché de ay, somos todos iguales. No, es que somos todas las vidas importan. Cállate los hocico, ahorita están matando negros porque sí están, o sea, exacto, exactamente. Sabes que es súper triste el hecho de entrar a Twitter uh-huh. y el ver todo el tema del racismo y pensar, Dios, no ha cambiado nada. Desde los años 50, desde los años 40, no ha cambiado nada. No, pero ahorita tenemos redes sociales, sí, es lo único. Es que las redes sociales, siento yo, que sirven un montón, estamos de acuerdo. O sea, es la patada para que pueda haber un cambio. Y es una patada muy poderosa porque tiene llega a mucha gente. Pero a la vez también es la ventana para unificar a toda esta gente que no quiere perder sus privilegios. Y tú hablaste muy bien de todas las personas que no se dan cuenta del mundo en el que están viviendo porque nunca les ha tocado experimentar eso. Las personas que por algún motivo, por donde vivimos o por lo que somos, hemos experimentado algún tipo de discriminación, más fácilmente vamos a empatizar con los distintos sectores que han sufrido también algún tipo de discriminación, aun cuando no sea el tipo de discriminación que hemos sufrido nosotros. Pero hay muchos, especialmente la gente poderosa, porque
ha sido como un status quo que se ha mantenido a lo largo de la historia. Ellos no han salido de ahí. Como no han salido de ahí, las cosas han seguido funcionando a su conveniencia. Y como han seguido funcionando a su conveniencia y la conveniencia de ellos es continuar siendo superiores, no ha habido el cambio social que debió haber habido por lógica. O sea, una vez entendimos que nadie era intelectualmente inferior por nacer como nació, en dónde nació, del color de piel que sea, debió haber habido un cambio, o por el género. O sea, asumamos que a las mujeres se nos trataba intelectualmente como seres intelectualmente inferiores por el hecho de ser mujeres. Una vez que se entendió que eso no tenía nada que ver, debió haber habido un cambio, debió haber habido una evolución a la equidad, pero no la hubo. ¿Por qué no la hubo? Porque estos sectores no quisieron perder su privilegio. Y hay una manipulación que ellos mismos utilizan con esto. ¿Por qué? Porque tú ves los medios, tú ves las películas, ves todo lo que te llega por los ojos y por los oídos y todo se maneja bajo unos ciertos parámetros que no suelen salir de ahí. La sociedad occidental está tremendamente orientada a lo caucásico. Y todos lo sabemos. Aún siendo latinos nosotros, estamos súper familiarizados con todo lo que tiene que ver con Europa y Estados Unidos. Lo sabemos. O sea, vemos más normal, en el caso, por ejemplo, de mi hemisferio, vemos más normal una Navidad nevada que una calurosa, a pesar de que, por estética me refiero, a pesar de que aquí 35 grados en plena Navidad. Sí, es su realidad. O sea, deberían ver... ¿Por qué? Porque los medios tienen poder. Sí, deberían ver más normal una Navidad tropical, calurosa, pero no, muchos incluso anhelan que sea una Navidad nevada. Aquí en México, ¿cuándo pinches una Navidad ha nevado? Yo he visto 2 nevadas en toda mi vida y han sido en enero. Bueno, o sea, si hablamos de gustos, la Navidad sí, por ser una festividad tan acogedora, relacionada con ese tipo de temas, sí se viene bonita en frío, con frío. Ni siquiera voy a decir nevada, con frío. Pero yo siempre voy a sostener, pero eso ya es gusto, el año nuevo es verano. Todos los gringos y los europeos están muertos de frío y deseándose feliz año nuevo. Aquí, en el hemisferio sur, se puede hacer fiesta y estar afuera y andar con vestiditos o ropa ligera y se puede celebrar súper bien. O sea, es como que calza bien, pero eso ya no tiene nada que ver con un tema de lo que te meten por los ojos, tiene que ver con gustos personales. El tema es que el tema justamente es que los medios saben cómo manipular a la población y podrían haber hecho un gran trabajo en educar a las culturas y a las sociedades para comenzar a normalizar todo tipo de culturas y de maneras de ser y de personas. Es como venimos en distintas formas y tenemos derecho a venir en esas formas y le vas a estar ahorrando un montón de problemas psicológicos a las personas porque va a haber representación. Y si tú naciste de cierta manera y sientes que esa manera no te acomoda porque te gustaría ser así, asado, de esta otra manera, vas a tener la libertad de hacerlo. No por estereotipos, sino porque te nació. O sea, si uno piensa realmente mucho de ese tipo de cambios y de frustraciones, tiene que ver porque los estereotipos están tan marcados que tú sientes que requieres amoldarte al otro bando para poder tener la libertad de ser de esa manera. Cuando en realidad tú deberías tener la libertad de ser como se te pegue la gana, solo por el hecho de ser un ser humano. Y es muy frustrante que no se pueda. Y uno entiende por qué no se puede cuando comienzas a ponerte conspiranoico
y a darte cuenta de que en el fondo la sociedad está regida bajo una cierta pretensión de gente a la que no le conviene perder sus privilegios. O quizás no que no le conviene en sí, sino que tiene que ser muy gradual el cambio para que sus privilegios sigan ahí. Entonces, claro, todo se va abriendo y somos súper friendlies y aquí aceptamos todo y los colores y la diversidad y vamos, y van lucrando con eso, cosa que no se podría haber hecho si hubiese sido de una manera natural. Entonces, al final, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Debatir con tontos, debatir con gente que no está interesada en debatir realmente, porque la manera en la que ven la vida es como la gente mayor. Tú no puedes hacer cambiar de opinión a una persona mayor porque la vida la ha vivido de cierta manera y ¿cómo rayos tú le dices a esa persona su manera de vivir la vida no es la única? Cuesta. Hay gente que sí, pero la mayoría no, son súper tosudos. Es lo mismo con todo el resto de las personas. Sencillamente no conciben que su manera de ver la vida no sea la única. Si quiere que esté mala, porque ellos tienen derecho a ser heterosexuales si quieren, a tener una familia tradicional, si quieren, tradicional como se concibe, a haber nacido hombres y mujeres y morirse como hombres y mujeres sin hacerse ningún cambio. Tienen el derecho de hacer con su vida y sus cuerpos los que se le pegue la gana, totalmente. Pero no pueden imponerle eso al resto. Su realidad es válida, pero no es la única. ¿Cómo rayos le haces entender eso a la gente? ¿Cómo?